¿De verdad se apareció el diablo en el centro de Jalapa? La leyenda del Callejón del Infiernillo cuenta que un hombre quedó paralizado aquí tras toparse con el mismísimo Satanás. Veamos qué dice la historia y el archivo. A inicios del siglo XIX, en la parte baja del callejón brotaba un manantial al que los arrieros y habitantes acudían sorteando la vegetación, la arena, los resbalos y las caídas. El diccionario de 1791 dice que la palabra infierno también se refería al paraje molesto, confuso y penoso. Bajar por agua por la pesada pendiente seguro era todo un infierno, pero como la sociedad colonial era muy religiosa, suavizaron la palabra con el sufijo illo para no evocar al lugar de los condenados. En el archivo municipal hay documentos que hablan del manantial del Infiernillo en el siglo XX. En 1904 se clausuró un túnel que conducía sus aguas por debajo de las calles y en 1940 se hizo una caja para conducir el agua del manantial al Palacio Municipal. Lo que hoy es un callejón que evoca leyendas, en su momento fue una vereda que iba a una valiosa fuente de agua para la Jalapa de antaño. Las leyendas nos cautivan y nos inquietan, pero la historia nos explica la ciudad. Esto es Un Historiador y sus viajes.